Entonces, el estilo de vida no saludable, desarrollo precoz de infarto, debe ser, ojo, un cambio de actitud generacional en la formación médica. Es que lo que está pasando es que el nuevo colega hoy usa la inteligencia del tener y no tiene en cuenta, por estar pendiente de los fármacos y cifras normales, no tiene en cuenta el estilo de vida. Y a veces es hasta indiferente al equipo de apoyo como la nutricionista, la psicóloga y los de actividad física. Y fíjense ustedes que la medicina hoy es meta de papel, más no de vida, hasta que por lo menos a mí no se me demuestre lo contrario. Y claro, hoy el acto médico es glucocéntrico. Y miren ustedes esta doctora con el frasco en la mano recetándoselo al paciente. Por supuesto, si a mí el médico me sale con un frasco en la mano y una receta, la importancia para mí más grande es saber que me tengo que tomar todos los medicamentos. Y tomarme todos los medicamentos es poner la cifra, ojo, la cifra de glucosa normal, el papel normal. Y por supuesto te dice, si no te los tomas, vas a tener complicaciones crónicas de la diabetes, como es insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ceguera, amputación y etcétera. Y todo termina en esto. Un médico recetando y un paciente comprando, o un paciente que la EPS le está dando el medicamento. Entre otras cosas, les comento a los colombianos que están acá que anoche el ministerio le cambió el nombre a las EPS. A partir de hoy se llaman las HPS. Y por supuesto, el acto médico de recetar significa medicamentos bajan cifra, pero jamás prolongan vida. ¡Ojo! Y por supuesto, aquí está, que en paz descanse, se tomó 3 medicamentos para la tensión, 1 para el colesterol, 2 para la diabetes, en cifras normales, porque el médico vio el papel y jamás se le dio importancia al estado nutricional y a esta mancha en el cuello que implica mayor aumento de grasa visceral causante de todo. Esto es lo que hay que ver. Lo principal es la relación peso-estatura individual de mi paciente y verle el cuello y la coyuntura de las manos para ver si tiene más del 9% de grasa visceral. Y claro, el fundamento médico clínico hoy debe ser ver al humano. Y por supuesto, ¿por qué? Porque si yo veo al humano, oyeron, puedo saber el riesgo que tiene a enfermedad crónica no transmisible, cardiovascular o diabetes. Por todo lo anterior hay que buscar no solamente la antropometría, índice de masa corporal, que indica el estado nutricional del paciente, sino buscar el sobrepeso visceral, que es lo moderno. Se llama el mundo del ser e inteligencia para vivir. Y vemos entonces cómo toda la vida hemos utilizado el índice de masa corporal y 100 y pico años atrás, 100 años atrás, 70 años atrás, el índice de masa corporal se respetaba. El flaco era flaco 70% y el aumentado de peso era aumentado de peso subcutáneo 30%, el gordo Pérez, gordo Castro. Y ninguno tuvo Alzheimer, cáncer, diabetes tipo 2 con la frecuencia que hay hoy. Todos ellos caminaron, tomaron agua y comieron bandeja paisa, bandeja santanderiana, que se la gastaban al caminar. Y fíjense ustedes que esto prácticamente fue la antropometría antigua. Lamentablemente, con el nuevo estilo de vida, cipote flojo, zampador de jugo y tomador de sachipapi y papitas margaritas, cambió su antropometría y la primera señal en el cuerpo de malos hábitos no la da el papel, la da ver al paciente. Y miren ustedes la acantosis en la coyuntura de las manos y acá. Y ese nuevo paciente hoy tiene todo esto: grasa en los intestinos, grasa en el pericardio, grasa en la arteria coronaria, grasa en el hígado, grasa en sus ovarios, o sea, prácticamente un aumento graso de comorbilidad del paciente. Y claro, mis queridos, por eso para mí lo más importante cuando veo un paciente es observar cómo tiene la axila, el codo, las coyunturas, las estrías acá, que eso me indica directamente cómo está el aumento de grasa de más del 9% visceral, y lo más grave de todo, que yo le puedo mandar la estatina que sea y en el papel está bien el LDL a riesgo cardiovascular, pero si le miro el cuello como está acá,
ese LDL es pequeño y denso. Yo hago una pregunta: ¿quién se mete más rápido en una endija? ¿Un ratón moderno por el estilo de vida o un elefante como el de mi abuelo, que nunca tuvo la oportunidad de hacer el ratón, porque caminaba, tomaba agua y comía sanamente? Mi abuelo se moría porque no había los medicamentos y ambulancia. ¿Y por qué duró viejito los que vivieron? ¿Y por qué ahora la gente se muere bonita y linda, pequeña? Aquí está mi centro de mi conferencia. Ojo, colesterol ratón pequeño y denso. Entonces, claro, ¿qué nos dice lo anterior? Que hay un estilo de vida inteligente, que es el del ser, y hay un estilo de vida comercial, industrial, que es el del tener. Y automáticamente, miren ustedes cómo la nueva infancia, un niño, este niño, viendo televisión, ¿cuándo va a caminar? Este niño, metiendo jugo desde chiquitico, ¿cuándo va a tomar agua como mi abuelo? Este niño sale a pasear con la abuela, salchipapa y papitas margarita, ¿cuándo va a comer fruta? Y fíjense ustedes que esta es la reflexión más grande que hago yo para todos ustedes, en el sentido que el mundo comercial ganándole a la vida. Y por supuesto, aquí está, lamentablemente hoy el estilo de vida no es saludable y se aumentó la grasa visceral. ¿Y cómo la reconozco yo? Con la acantosis. No requiero ningún examen especializado. Es observar la coyuntura de las manos dorsales para ver la hipercromía o la acantosis. Eso indica mayor aumento de grasa en el 9%. Y por supuesto que el triángulo para mí, moderno hoy, de visión de la vida, es que tenemos todos los medicamentos, tenemos toda la tecnología para hacer diagnóstica, tenemos todo a corto plazo y a largo plazo para garantía de papel, pero lamentablemente un ser humano sedentario, tomador de jugo y nutrición chatarra. Este triángulo de aquí abajo es el que hace que aparezca la acantosis, y si fuma, agrava el proceso, pero lo más interesante es que el que tiene la acantosis, el tamaño del colesterol LDL es pequeño y denso y se mete en cualquier endija de tu cuerpo. Y por supuesto, entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Se tomó todos los medicamentos y que en paz descanse, murió con la azúcar controlada, la tensión arterial controlada, la dislipidemia normal. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Y por qué mi abuelo duró más años? Entonces, claro, tenemos medicamentos, pero no hay estilo de vida, que es la opción de compartir con ustedes. Y mañana hablamos del estilo de vida positiva, y por eso le doy gracias a Carlito. Y por supuesto, del estilo de vida no saludable, es que tenemos toda la tecnología, el mundo del tener, pero no tenemos vida. ¿Por qué? Porque primero, el hombre se hizo sedentario. La gente pobre, de escasos recursos, toma mototaxi a 2 cuadras. Y nosotros todo por internet y por el celular. Y por supuesto, cero gasto de calorías. Viene el segundo. El segundo es, ojo, los líquidos con calorías, que entre otras cosas, en los grandes libros ni siquiera los mencionan. De estilo de vida te hablan de la alimentación y la actividad física. Lo peor que hay son los líquidos con calorías. El 70% del cuerpo es agua, no jugo. Y fíjense ustedes que aquí está. Este niño que está tomando Coca-Cola de chiquitico, ¿cuándo carajo, perdónenme la expresión costeña, va a tomar agua? Esta niña tomando jugo, y hoy en el desayuno vi un poco de gente tomando jugo, ¿cuándo va a masticar la fruta para hacer un tránsito lento de eliminación fecal y entrada en forma de gotero en 2 horas del alimento? ¿Cuándo? Entonces aquí está. Y fíjense ustedes que el impacto es que mi abuela tomó fue agua, caminó y duró muchos años. Y por supuesto, el que inventó el agua con azúcar en aquella época, cada cubito de azúcar son 5 gramos, 20 calorías, 80 calorías las 4 cubitos. Oyeron, se aumenta dependiendo si el metabolismo es de delgado o aumentado de peso, 4 kilos. Pero en aquella época se tomaba el agua de panela o se tomaba el agua con azúcar, pero salía a caminar y conservaba su prototipo proactivo de vida. Lamentablemente se nos vinieron las gaseosas en una generación diferente y cada una tiene 150 calorías, que dependiendo si soy delgado o aumentado de peso, me aumentan 7 kilos. Pero lo más grave de todo, más grave, es dejar de masticar la fruta para hacer un jugo en el cual la licuadora reemplaza tu tracto digestivo. El problema no es el azúcar. El problema es que cuando tú licúas, no usaste el estado de las materias
sólido para la biología sólida de su digestión. Te pusieron un pulmón para el aire, te pusieron un riñón para el líquido, y para el sólido no te pusieron un tracto digestivo con una licuadora biológica que te pone la fruta en la boca, hundes la primera en el ombligo sin gastar energía y empiezas a masticar, triturar, saliva, ablandar, dura hora y pico en el estómago con los ácidos, hace eliminación y entra en forma de gotero a las 2 horas. Si yo me tomo la pastilla para la diabetes y me como una fruta con esa absorción, ¿no es normal? Y en la clínica te dan un jugo de naranja para que te tomes el azúcar. Una naranja son 80 calorías, 4 de 320. Te la tomas a toda velocidad sin azúcar y te tomaste la pastilla. ¿Cómo vas a tener la glucemia 2 horas después? Y el médico tonto zampándole otra pastilla más. ¿Me la pillaron? Entonces aquí está. Y por supuesto, ¿por qué jamás jugo? Y en mi casa hay 20 años. Voy a cumplir 70 años ahora el 31 de julio. Y soy diabético desde el 2001, pero no pendejo. 98 kilos, 1,70 y tengo 77 kilos. Nunca me he tomado un medicamento. Mi esposa me pide plata y la vecina me pide a mí y miren cómo estoy. Entonces, claro, ojo. Tomar jugo, ¿qué significa? Activar el común denominador biológico, estrés oxidativo, que es comorbilidades. ¿Y eso qué implica? Que entra a toda velocidad el alimento y tú no usas la saliva, no usas el ácido, no haces materia fecal y eso entra a toda velocidad, y esa entrada a toda velocidad en un ser humano que no se mueve aumenta la grasa visceral con todas las enfermedades como Alzheimer, cáncer, que mi abuelo no tuvo. Y por supuesto, cuando mi abuelo se comía una fruta, ¿qué usaba? El tracto óster biológico, 80 calorías. Y nosotros ahora usando el tracto comercial, óster comercial, 4 frutas, más calorías. Y por supuesto, miren ustedes lo que es tomarse un jugo de naranja. Me da pena ver un médico tomarse un jugo de naranja. Y ojalá de hoy en adelante con esta teoría y este conocimiento, porque tengo resultados. De 500 pacientes, 96% controlados y 55 sin medicamentos. Publicados en España y en Latinoamérica en la revista de Solap. Entonces, fíjense ustedes, miren. 4 frutas de 80 calorías son 320 gramos. ¿Qué licuadora utilizó? ¿Vea? No usó el tracto digestivo para los sólidos. Fue el tracto óster comercial. Entra a toda velocidad, activa el estrés oxidativo, la glucemia en 210. Como no se mueve, aumenta la grasa visceral y esto pone el colesterol malo. ¿De qué tamaño? Ratón. ¿Qué culpa tiene Dios? Y entonces el médico, ay, pero a mí me sorprende si ella venía todos los meses por las pastillas y yo se las daba, y aquí en el papel normal, idiota, ¿viste? Fue el papel, ¿la viste a ella? ¿Le viste la acantosis? ¿Le preguntaste por el estilo de vida? No, que son las nutricionistas. ¿Y el médico quién es? Nada más para recetar. Entonces aquí está. Y claro, mis hermanos, aquí está la diferencia. El jugo de fruta, como licuaste todo, no tiene fibra, entra a toda velocidad, si no te mueves y te pone el colesterol LDL, pequeño y denso. Cuando te comes la fruta, que son una solamente, tienes toda la fibra que hace el tránsito lento con eliminación fecal y entra en 2 horas en forma de gotero, y como caminas te pone el tamaño del colesterol LDL, elefante. ¿Y quién se mete más rápido en una endija? ¿Un ratón o un elefante? Ustedes me perdonan que use la literatura esta sencilla de colesterol LDL, elefante y ratón, pero es para darle una lectura entendible a todo, de que no todo es la ciencia esa sofisticada, de que murió un sabio sabiendo más y se murió y dejó a todo el mundo jodido. No, eso es así. Esto es así. Y claro, aquí está. El nuevo delgado y el nuevo gordo subcutáneo ahora son gordos en grasa visceral, y esa grasa visceral me pone el colesterol pequeñito y denso, y son los que están fomentando todo el proceso cardiovascular de preinfarto e infarto precozmente. Y claro, las ventajas de comer fruta es usar la licuadora biológica de nuestros abuelos, ¿oíste? Y el sistema digestivo humano. La industrialización cambió el estilo de vida biológico. Y para finalizar, les hablo esto. Miren ustedes cómo las gaseosas con calorías, es peor un jugo que una gaseosa. Y fíjense ustedes que aquí está. La gaseosa y los químicos lo que hicieron fue que cambiaron la flora bacteriana de bacteroidetes, en la época de mi abuelo, que contribuían a la absorción y mejoraban el sistema inmune, a firmicutes, que son las bacterias modernas alteradas por el ecosistema de todo lo que le hacemos.
y automáticamente estas son proinflamatorias, ¿oyeron? Con alteración en los fenómenos absortivos, pero lo peor, con disparador de todas las causas de enfermedades crónicas no transmisibles. Y por supuesto, para resumir, toda persona que se me engorde en la grasa visceral con la mancha en el cuello, activa el estrés oxidativo y miren ustedes todas las enfermedades relacionadas con eso. Entonces, ¿qué hago yo con mandar el medicamento para cada uno para que se me muera con la cifra normal y ni siquiera prestarle atención al peso, ni siquiera verle las manos? Todos mis pacientes tienen fotos del cuello y de las manos con su peso. Y claro, aquí está el último plan, la nueva alimentación es aditiva. ¿Por qué la alimentación es aditiva? Porque al hiperfritar el alimento se produjo un nuevo ácido graso que se llama trans. Para que no se les olvide, no es que sea homosexual, sino trans. ¿Oíste? Y entonces, claro, esos ácidos grasos trans, miren ustedes que las papitas fritas son las que más contienen ácidos grasos trans y es lo que la más gente come. ¿Por qué? Porque es aditiva, porque es sabrosa y automáticamente miren toda la industria alimentaria cómo nos ha afectado y concluimos todo esto diciendo que por cada 2% de ácidos grasos trans que tú te ingieras aumentas la cantidad del colesterol LDL en 1.3, pero lo peor, lo oxidas y cuando él se oxida y penetra la arteria no sale y eso aumenta el riesgo cardiovascular, mientras que mi abuelo tenía eso, era tamaño elefante, entraba y salía sin ningún problema. Ojo con esta expresión. Y aquí está, colesterol ratón. Entonces es preocupante, definitivamente, muy preocupante, que hoy lo más grave que es esto, el adipocito aumentado de tamaño, ¿verdad?, activa todas las resistencias tanto a nivel muscular, hepática como en el tracto digestivo con lipotoxicidad. ¿Y eso qué implica? Lo siguiente, que activa molecularmente todas estas estructuras, oyeron, de un estado inflamatorio de bajo riesgo con aumento de leptina, resistina, etc. Y produce una inflamación, que es la inflamación que te trae la consecuencia del riesgo cardiovascular aumentado. Y para finalizar, les digo esta. Miren el adipocito, cómo es hipertrófico, cómo crece, y miren ustedes cómo son las consecuencias de a nivel del tracto intestinal, o hígado graso, ovario poliquístico, pericardio lleno de grasa, todas las de los intestinos, o todo lo que es la parte interna llena de grasa, y su expresión es en el cuello. Y miren cómo prácticamente la alimentación influye sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Miren ustedes cómo en la obesidad, vea, alta ingesta de alimentos ricos en energía, ¿oyeron? La enfermedad cardiovascular, ácidos grasos saturados y el cáncer, ácidos grasos trans, los homosexuales, vea, el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Y miren ustedes la ingesta de alcohol, la ingesta de sodio. Esa diapositiva se las dejo, es más, la conferencia se las puedo regalar sin ningún problema. Y automáticamente miren cómo con el estilo de vida saludable bajamos todos estos riesgos que acabo de mencionar. Para finalizar, les quiero decir que personas que veamos con esta mancha, ¿oyeron? Y es prácticamente muerte precoz. El estilo de vida es cipote flojo, sedentario, tomador de jugo y de gaseosa y comedor de salchipapa y papitas margaritas. Esto trae grasa visceral con la mancha en el cuello, te pone el colesterol ratón y miren ustedes lo siguiente, circula por todas las arterias, pero ¿quién es el que se mete en la arteria? ¿El grande de mi abuelo que pasó de largo o el chiquitico moderno de ahora en cantidad normal? Y claro, ¿dónde se me refleja el sobrepeso visceral? Aquí está. La mancha en el cuello, en el flaco y en el gordo, y automáticamente hay que revisar. Los médicos no revisamos mucho esa cuestión y eso es lo que nos indica definitivamente es un sobreriesgo cardiovascular. Para finalizar, esta grasa visceral, ojo, inactivo, el ser humano, líquidos con calor y alimentos procesados, ha aumentado la incidencia, oyeron, de la mortalidad cardiovascular y la obesidad mundial. 1.900 millones de adultos aumentados de peso de 17 años para adelante, 340 millones jóvenes y 41 millones de menos de 5 años aumentados de peso. Ay, mi hijo está lindo, hermoso, idiota, mírale el cuello para ver cómo está. Y entonces, claro, aquí está. Esto es lo que está pasando. Y, por supuesto, se nos vino la diabetes tipo 2 y miren para el año 2045, 700 millones. Por eso mi hija que ya se casó, le dije que tuviera el hijo o la hija, porque van a estudiar 2 carreras, o funeraria o diabetología.
Y entonces, claro, aquí está la grasa visceral, ¿oyeron? Todas estas enfermedades están relacionadas con eso. ¿Y qué hacemos nosotros con mandarle medicamentos para cada una de ellas y no tratar la causa-efecto, que es el estilo de vida? Y miren ustedes cómo el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes y la tríada de la muerte moderna. Alejandro Díaz, cuando vino a Argentina en el año 98, tenía 88 kilos. Y mi mamá protectora, mi hijo está flaco, mi hijo pasó trabajo. Claro, en Buenos Aires caminaba todo el tiempo, tomaba agua y comía sanamente. 98, en el 2001 tenía, en el 2001 de 88 pasé a 98, con las manchas aquí y acá atrás. 600 de debut de glucosa. Nunca me he tomado un medicamento y Carlos es testigo. Y me bajé de 98 y ahora tengo 77. Y miren ustedes, la vecina contenta y mi mujer disgustada. Miren cómo está. Entonces, claro, ahora tengo, cuando tú te aumentas de peso por el mal estilo de vida, ¿de qué tamaño pones el colesterol? Pequeño. Y esa presión aumentada con el colesterol pequeño, ¿no lo metes más rápido en la coronaria? Para mí este es el mensaje más importante de todo lo dicho. El estilo de vida te cambió el tamaño. Y si te aumentaste de peso, aumenta la presión de del corazón con resistencia a las arterias, y esto lo que hace es meter rápido el colesterol pequeño y denso. Y por supuesto, aquí está, miren la arteria de mi abuela limpia con colesterol elefante, y miren a estos niños de ahora, desde pequeños, con colesterol ratón. Con esto concluyo diciendo, oyeron, que lo peor es esto: el niño moderno, cipote flojo, ¿vea? No hace deporte en campo abierto sino por televisión, y no camina sino todo por internet. Eso se llama ciberinactividad, líquidos con calorías y chata nutrición. Eso es lo que hace que el nuevo ser humano sea desde pequeño grasa visceral con la mancha en el cuello. Y con esto les quiero concluir diciéndoles que definitivamente el triángulo de la vida no deseado con muerte cardiovascular precoz es 1, inactividad; 2, líquidos con calorías; y de último la comida, que mucha gente por venderla la pone de primero. ¿Qué hago yo con hacer cipote de dieta y estar tomando jugo y tronco de flojo? Lo primero es que somos bípedos a quemar energía. Lo segundo, evitar que por hidratación entre en calorías. Y de último, de las 21 comidas, 18 bien armadas, mitad ensalada, una harina y una carne. ¿Cuándo mi abuelo tomó multivitamina? Que me lo digan. Y ahora nos quieren clavar un poco de vitaminas ahí. ¿Oyeron? ¿Quién necesita más vitaminas? ¿Un pordiosero en un parque o yo que me empujo las 3 comidas, bailo, vacilo con la vecina y todo chévere? ¿Quién necesita más vitaminas? Entonces, claro, finalmente el índice de masa corporal comparado con el índice cardíaco, miren ustedes, cuando se aumenta de peso, pero ¿dónde se aumenta de peso? En la grasa visceral, miren que aumentas 35% el riesgo para morirte. Y con esto concluyo. Esta señora es gorda debajo de la piel, y el niñito es gordo debajo de la piel. Pero, miren ustedes lo que tiene el niñito en la mano. Una bolsa hechito, ¿oyeron? Y gaseosa. Y la señora gorda le dice a la flaca: ¿a que no sabes qué quiere ser el nene cuando esté grande? La flaca, ¿qué le contesta? Diabético. ¿Y qué le digo yo? Que se va a morir temprano, que es distinto. Con esto concluyo, compañeros, y muchísimas gracias por todo.